Hola, buenas noches, ¿cómo está? Aquí presentes junto a Sandy Monroy en TN23 en su programa A la Medida. Qué gusto saludarte, Sandy. Igualmente, Julio, muy buenas noches. Estamos listos para poderle informar. Sea usted bienvenido a su programa. Temas que sin duda alguna son variados y de los cuales también, bueno, el principal, que es nuestro primer tema, la nos vacuna. hace mucho que pensar. A nivel internacional, ¿qué pasa con las negociaciones? Bueno, comenzamos, ¿no? Me parece muy bien, Sandy, y veamos entonces el contexto de lo que pasará o llegará a pasar con la famosa vacuna Sputnik V. La ministra de Salud pidió que en un plazo no mayor a 20 días, Rusia envíe un nuevo lote de segundas dosis de Sputnik V. Mientras esto sucede, las autoridades analizan renegociar el contrato con el fondo ruso. Estamos trabajando en eso, ya estamos enviando las propuestas. De que nos envíen las segundas dosis de lo que ya fue entregado. ¿Cuánto tiempo? Les dimos plazo de 20 días, debido a que en ese tiempo ya vamos a estar cumpliendo los 90 días de las personas que se empezaron a vacunar el 17 de mayo. Lo estamos dejando por escrito también, que tienen que enviarlas porque es uno de los compromisos. Aunque ya no sigamos comprando, esas segundas dosis son una exigencia. El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, señaló que dentro de las propuestas que ha realizado el fondo ruso sobre la renegociación del contrato está la devolución del dinero en un máximo de 5 días. Ellos manifiestan que puede ser en la devolución del dinero, que puede ser que el 50% que ya se pagó se convierta en el 100% y que en la medida que se vaya garantizando la distribución pueda irse pagando inmediatamente. Y la otra es la devolución y con pagos contra entrega. Esas son las tres opciones que indicaron, las que se le trasladaron al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y que ya le correspondería a ellos entrar en el proceso de negociación o renegociación. El canciller señaló que otro aspecto de la renegociación es el envío de vacunas Sputnik Light, que consiste en una sola dosis. Mientras tanto, para esta semana se esperan 400.000 dosis de la vacuna rusa. Quedaron abiertos los canales de comunicación para poder tener la mediación y acompañar los procesos de desarrollo de las vacunas Sputnik V y otras modalidades de vacunas que están en desarrollo. Actualmente están desarrollando también la Sputnik Light. Se conversó sobre la posibilidad de incluir en el acuerdo y de renegociarlo, que ya se le trasladó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la información derivada de estas reuniones para que ellos puedan iniciar los procesos que correspondan. Se logró el respaldo político del canciller de Rusia, el Fondo Ruso de Inversión Directa y del Ministerio de Salud Pública para respaldar la solicitud de Guatemala, y en ese sentido se comprometieron a enviar las 400.000 dosis de vacunas Sputnik V que estarán llegando próximamente. Además, se comprometieron a ocuparse de los asuntos para agilizar el envío de las vacunas e incrementar las cantidades. Bueno, cuando empezamos este análisis, aunque son tres posibilidades, Sandy, pues creo que ninguna en este momento nos conviene. O sea, ¿qué es lo que nos conviene? Si ya se pagó, que la vacuna venga. Descarto una de entradita. ¿Cuál? La de la Sputnik V Light. O sea, ¿cómo Sputnik V Light? Una única dosis. No, eso definitivamente no. La otra, pues tampoco me parece muy conveniente, aunque aparentemente lo es. Bueno, lo que ya está ese 50%, que sea el 100%, ya se canceló. Les devolvemos en plazo de 3-5 días el dinero que sobra y vean ustedes qué hacen. Creo que la solución real aquí, y hay que reconocer, creo yo, la labor del canciller Pedro Brolo, que se ve pues bastante preocupado, ¿no? Desde hace ya un par de semanas en este sentido por querer resolver este problema, es que las vacunas Sputnik V vengan aquí, a menos, y aquí ya no solo sería Cancillería, sino que también las autoridades de salud un poco más proactivas, que ya se tuviese algún contrato asegurado para decir, si nos devuelven el dinero en 3 o 5 días, en 10 días está aquí una gran dosis de vacunas comprada a cualquier otra casa farmacéutica por millones. Ahí sí, me refiero millones de dosis, ¿no? Obviamente de quetzales, ¿verdad? Mira, Julio, yo no sé, la verdad es de que pareciera que no existe un plan B. No hay. Por parte de salud, y preocupa esta situación porque si, por ejemplo,
se cancela el contrato, vamos a estar en las mismas, no vamos a tener dosis mientras buscan un nuevo proveedor, mientras hacen las negociaciones, mientras la espera, porque ya hay otros países que están entonces en espera para el traslado. En el punto en el que se continúa, pero hay que esperar a que nos envíen nuevamente las vacunas, situaciones que también preocupan porque no han cumplido del todo con los envíos, ¿no? Y aparte de eso, el envío ha sido muy lento. Se han enviado muy pocas dosis, Julio, y ya cuando estamos a punto de que toca la segunda dosis para el grupo que se vacunó en mayo, imagínate. Entonces existe esta preocupación. Aquí una de las consultas, y te pregunto. A ver, dime. ¿No ha estado muy tardía la reacción de Guatemala? Ahí está la situación. Yo lo voy a decir aquí claramente como lo percibo y creo que es así. Por eso decía, casi nunca felicito a alguien, pero felicito al canciller por una situación. Le veo más preocupación al canciller que a las propias autoridades de salud. Y esta es una cuestión que, si bien es cierto, se pueden complementar, creo que la reacción es tardía. Creo que la reacción es lo que tú dices. No ha habido un plan B. Ahora que ya estamos, como siempre, al límite, al borde de que se van a vencer esos 90 días, que por cierto 90 días es mucho tiempo, ¿no? 3 meses, al final de cuentas, para no encontrar una solución, pues ahora se empieza a hablar de esto, ahora se empieza a ver algunas otras opciones, pero las opciones, discúlpenme, pero es que no siguen siendo beneficiosas para el país. Yo quisiera escuchar a las autoridades de salud directamente decirnos, miren, aquí lo que tenemos es ya este plan B, Z, como le quieran llamar, que es: cortaremos el contrato de la Sputnik V, pero hemos asegurado 10 millones de dosis para los guatemaltecos de X vacuna, la que sea, no importa, la cosa es que estén aquí. Pero eso no lo veo. No lo vemos. Y la verdad es de que qué pocas esperanzas existen también. Hasta el momento no hay un panorama claro, porque hay varias alternativas, pero ¿cuál es la que más conviene a Guatemala? A lo mejor esperar las vacunas, ¿no? Al final de cuentas pareciera ser eso, ¿no? Esta semana como un paliativo, así como ahí sí que un tapaboca, ¿verdad? Pero no del que se debería usar. Bueno, vamos a mandar 400,000 dosis muy más, poco. Pero 400,000 no resuelve nada. O sea, seguimos con esas migajas. No es posible. Sandy, algo que me preocupa, perdón que interrumpa tu idea. Fíjate que estaba leyendo ayer precisamente que pues no estaba acá físicamente en Alameda, pero igual sí estaba una información que me preocupa mucho. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, con esto del fallo de COVAX y todo lo demás, Europa, Canadá y Estados Unidos, Australia y obviamente Israel, ya sabemos, pues terminan la inoculación completa en este año 2021 y algunos 2022. Ahora, ¿qué calculan para lo que es Centroamérica y Sudamérica? Y a nosotros nos interesa sobre todo Centroamérica, que esto se va a terminar hasta el año 2024, la inoculación. Y sobre todo aquí nos debería preocupar a nosotros, que estamos en el penúltimo lugar de vacunación latinoamericano. Exactamente, Julio, la verdad es que, Dios mío, no sabemos entonces qué marcó la diferencia entre Guatemala y otros países, porque sin irnos tan lejos, El Salvador ha ido avanzando mucho muy más eficiente que nosotros. México, por ejemplo, que hasta ha ofrecido, pues ha donado sus dosis, ha ofrecido la vacunación. Muchos guatemaltecos están llegando a vacunarse a México y dicen que es un trámite bastante rápido, donde los mexicanos pues han abierto también las puertas para que puedan inmunizarse. Imagínate, qué difícil es tener que buscar opciones como estas para poder hacerlo, y cuando tienes la posibilidad de desplazamiento de documentación, irte a Estados Unidos, irte a México para poderte vacunar, pero que no tengas ese derecho a la salud aquí, en tu propio país, es difícil. Y todo también a raíz de un mecanismo que no ha funcionado. Llamémoslo como son las cosas. No ha funcionado el mecanismo COVAX, solamente fue una buena intención, pero un respaldo no hay. Eso es correcto, está bien. Y tienen una parte muy fuerte, ¿no?, que explicar no solo a Guatemala, sino que a muchos países del mundo. La Organización Mundial de la Salud adscrita a lo que es Naciones Unidas con ese mecanismo fallido de COVAX. Pero es que también nosotros como país tenemos que buscar alternativas. Si México, si El Salvador, si otros países están consiguiéndolo y están aquí a la par nuestra, tienen características similares a nosotros, porque nosotros también no hemos tenido esa capacidad. Y no puede ser algo que, yo no sé si molesta, se entristece, esperanza creo que no, definitivamente, que la mayor cantidad hasta el momento de dosis de vacunas que hemos recibido han sido donaciones, no lo que hemos podido lograr, lo que hemos podido adquirir, lo que hemos podido comprar, ni aún teniendo el dinero, y eso sí es triste, ¿no? Totalmente es triste, Julio.
Vamos con unos datos, ¿te parece? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Ahí están los datos precisamente en su pantalla. Guatemala tiene un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversiones por 16 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, la cual se llama Sputnik V. Sin embargo, usted ya lo ha visto, han surgido atrasos en la entrega de vacunas. Rusia afirma por su parte que no existe un cronograma de entrega de dosis debido a problemas con la producción de gran escala. Los productores, Sandy, además esperan regular la producción a partir de agosto. No obstante, afirman que continuarán surtiendo vacunas. Es más, se espera un pronto envío de 400,000 dosis que sinceramente no representa nada para Guatemala. Guatemala, por su parte, ya realizó un pago, escuche usted esto por favor, 614 millones de quetzales, que corresponden al 50% del total de dosis contratadas, es decir, a 8 millones de dosis. Pero el gobierno guatemalteco no hará un segundo pago hasta que no haya certeza en la distribución, y por supuesto que no tiene que hacer ningún pago, si no nos llega ni siquiera no sé si, no llegamos ni al 1,5 millones de dosis de la Sputnik V, creo yo, a este paso. Dramático porque al final de cuentas es el ciudadano guatemalteco el que está pagando esta situación. Y dramático porque sí da pena, da vergüenza, pero da una enorme situación de desesperanza el ver con estas estimaciones de la OMS que para el caso nuestro, y sobre todo cuando hablan de Centroamérica tendrán que hablar del caso Guatemala, se espera una inoculación completa a este ritmo hasta para el año 2024. Por Dios, ¿qué es esto? Qué poco esperanzador, la verdad, Julio, esta situación. Pero entonces, ¿qué opción tomar? ¿Renegociar? ¿Cancelar? Qué bueno eso. ¿Qué hacer, verdad? Ajá. Analicemos estos dos puntos. ¿Cuál sería el más viable en esta situación? Pregunta, te lo pregunto a ti porque no le podemos hacer a viva voz a los televidentes, aunque ellos ya están respondiendo. ¿Nos ha cumplido Rusia, el negociante, el productor de la vacuna, sí o no? Nos ha quedado mal. Nos ha quedado muy mal. Muy mal, buena respuesta. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Digo yo, ¿no? Por el simple sentido común. Bueno, lo que ya se pagó, se pagó. Entonces, cancelemos lo que nos van a enviar, veamos aquí a un corto tiempo, tal vez 15 días, un mes, pero en este momento la opción es que ya deberíamos de estar viendo, contratando con la Farmacia del Mundo, que en este caso es el país de India, o con cualquiera de las otras casas productoras farmacéuticas de vacuna en contra del COVID-19, o no con una, con 2 o 3 por si te queda mal, o 4 o todas, si es posible, la compra de vacunas, no con ese dinero que se tiene. Porque si Sputnik V nos puede mandar, digamos, ya de manera clara, 1 millón en un mes, pero Johnson & Johnson puede mandar otro 1 millón, y digamos que AstraZeneca le podemos comprar directamente 2 millones, bueno, hagámoslo, no importa, la cosa es que tengamos las vacunas aquí. Lo peor que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahorita, tratar de no hacer nada, de no resolver, y bueno, 3 opciones que no son esperanzadoras para el país. Compra. Si otros lo han hecho, nosotros tenemos que poder lograr comprar a como dé lugar la vacuna. Exactamente. Mira, Julio, quizá uno de los errores de Guatemala fue haberse tenido solo un proveedor. Exactamente. Pudo haber sido esta una de las causas por las cuales vemos entonces esta demora, porque es nuestra única esperanza, si lo vemos así, porque ya está pagado, ¿no? Sandy, es que hasta los dichos populares, de verdad, a veces tienen mucha sabiduría. No ponga todos los huevos en la misma canasta, porque se le pueden romper, y si se le rompen ya no tiene nada. Es una cuestión hasta en el tema de seguridad, ¿no? Que es el tema que me encanta. Una de las grandes recomendaciones, si usted lleva 100 quetzales, pues no lo lleve todo en un solo lugar, mejor se puede llevar 50 aquí o 20 acá o 30 por allá, porque si le roban la billetera, la cartera o la bolsa, no le roban todo, usted se queda con algo. Pero aquí en este caso, literalmente pusimos todos los huevos en una canasta que parecía buena, la producción de Sputnik V, sin asegurarnos de algo que es fundamental. Yo le pago, está bien, y le pago, qué bonito, ¿no? El 50%. ¿En cuánto tiempo usted me las entrega? ¿Cuál es el compromiso? ¿Quién tiene la culpa? Porque alguien tiene que ser culpable de que contractualmente no exista un cronograma de entrega. Esto no puede quedar así. Totalmente no. Vamos ampliando los datos también. Hay más información sobre este tema, Julio, que quiero que nos puedas hablar, especialmente con esta dosis o con estas vacunas de la Sputnik Light. Ay, Dios, la Sputnik Light. Muy bien. Además, la vacuna Sputnik V rusa ha creado otra versión, la Sputnik Light, la versión de la vacuna de una sola dosis. Pero, por favor,
Según los estudios realizados, la Sputnik Light tiene un 79.4 de eficacia en comparación a la Sputnik V, que tiene el 91.6 tras las 2 dosis. Los desarrolladores, Andy, de la vacuna consideran que el régimen de una sola dosis permite la vacunación de un mayor número de personas en un periodo más corto de tiempo. Obvio, ¿no? Si es una sola dosis. Además, la Sputnik Light no requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte y tiene un precio asequible en comparación a otras vacunas. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Perfecto. Si la que podemos comprar, producir o la que nos pueden mandar es la Sputnik Light, pues compremos unas, no todas, porque es que tampoco resulta que vamos a comprar ahora no voy a llamar la peor, sino que la menos eficaz en comparación o en hecho comparativo de porcentaje, porque un 79% de protección contra un 91, 93, 92 de otras vacunas. Hombre, ¿por qué tenemos que tener siempre lo peor? Es que eso es a lo que yo voy. ¿Sabes por qué? Tú diste la respuesta. Porque no hay plan B, no hay planificación. Este es un proceso improvisado en el cual el plan se escribe fácilmente. Ahora ejecutarlo es lo que estamos viendo, que no existe la capacidad de hacerlo bien. Todo esto me suena a una medida desesperada, Julio. Y realmente lo que caiga, ¿verdad? Cuando tomamos medidas desesperadas, normalmente no siempre tomamos las mejores decisiones. Es correcto. Por eso es de que el Ministerio de Salud se tiene que poner a analizar la situación y ver entonces cómo saca adelante todo este fracaso que se ha tenido en cuanto a la vacunación para poder enmendar la plana también. Se puede hacer, pero tienen que ser un poco más proactivos, como tú bien mencionabas, es correcto, Julio, para Sandy, poder entonces tener mayores avances, porque tampoco se vale de quedarnos de brazos cruzados. Bueno, ya pagué, ahora que me traigan las dosis, ¿no? No podemos estar así. Tenemos que reclamar, tenemos que luchar, y si no, está la otra vía. Denunciar penalmente. Denunciemos penalmente, denunciemos por daños y perjuicios, hagamos algo. O si de verdad no podemos, fíjate lo que voy a decir, o sea, de verdad, pero aunque suene como medida desesperada, son opciones. Yo no sé si esto ya se ha ocurrido o no, pero si no tenemos la capacidad logística, operativa, de planificación, de traer esas vacunas, pues entonces un SOS desesperado a las grandes potencias del mundo, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Canadá, a los señores acá de Australia, de la India, pidámosle entonces donación de vacunas, pero hagamos algo, porque lo que no se vale es no hacer nada, estar de brazos cruzados, y esto alguien tendrá que responder por eso. La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a tener esa paciencia? ¿Hasta dónde? Imagínense. Así está la situación entonces, son las alternativas que está analizando el Estado de Guatemala, qué hacer entonces con estos contratos que se tienen con Rusia, mientras está a la espera de que en 20 días puedan dar una respuesta del cronograma de distribución y ver entonces qué se va a realizar, qué se va a hacer en cuanto a este tema que nos ha marcado una lentitud en la vacunación, mientras muchos estamos esperando recibir las dosis. Pero en 20 días, los que se pusieron la primera dosis, mejor no se lo hubieran puesto, porque ya la segunda casi que será por gusto. Vamos a regresar con otro tema que es tremendo. No siempre la zona de adyacencia con Belice da problemas, y problemas en los cuales, para variar, son los ciudadanos de origen guatemalteco los que los sufren en mayor cuantía. Así es, regresamos entonces con lo ocurrido en la zona de adyacencia con Belice. Ya volvemos. Somos a la medida. En la zona de adyacencia entre Petén y Belice, un incendio que aparentemente fue provocado por el ejército de Belice consumió una vivienda de frágil construcción, algunos cultivos y productos de primera necesidad. En efecto, el ejército de Guatemala continúa efectuando patrullajes en el área de adyacencia, ¿verdad?, para resguardar a las personas que habitan en dicha área. Asimismo, el ente encargado de la investigación dará los resultados al finalizar y determinar los hechos ocurridos en dicha área. Asimismo, estos incidentes, por el grado de implicación que tienen, se tratan por la vía diplomática, ¿verdad? Y serán ellos los encargados, el curso para poder llevar dicha investigación. Claro, en este punto sí podemos mencionar si algunas situaciones similares habían sucedido en el área de adyacencia. Sí, anteriormente se tienen datos ahí registrados que ha sucedido, ¿verdad? Y nosotros como ejército pues continuamos con nuestra labor, efectuando los patrullajes y resguardando a las personas del área.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, confirmó que se realizan las investigaciones correspondientes derivados de este incidente. Hoy en la mañana me comuniqué con nuestro embajador en Belice. Ya están en coordinaciones con el Ejército de Guatemala también para conocer todos los detalles y poder entonces pronunciarnos con toda la certeza y la claridad del caso, estableciendo todo el proceso de información que se necesita, pero nuestro embajador y nuestro equipo consular ya se encuentran viendo ese detalle. En la parte teórica, dogmática de la seguridad, decimos que la primera línea de defensa de una nación termina siendo la diplomacia. ¿Por qué? Porque la diplomacia puede ser eso, muy diplomática y muy amable, pero la diplomacia también puede y debe ser dura en pronunciamientos como el que tiene que dar el gobierno de Guatemala, literalmente por la vía diplomática al gobierno beliceño, porque una vez más, Sandy, por enésima ocasión, aparentemente y seguramente así va a ser, miembros del ejército beliceño entran a la zona de adyacencia, queman, literalmente queman hasta dejar así en cenizas una vivienda de una familia guatemalteca. Ahora bien, aquí viene la otra parte, también en que se falló del lado guatemalteco. Se sabe que por los acuerdos que hay todavía débiles, si tú quieres, en cuanto al respeto de la zona de adyacencia, que es 1 kilómetro hacia adentro del territorio guatemalteco y 1 kilómetro en la frontera hacia adentro de la zona de Belice, no se puede ni sembrar, ni mucho menos nadie puede habitar de ninguno de los dos países. Entonces la pregunta es, ¿por qué había una casa allí? Hay muchas inconsistencias, la verdad, Julio, porque sabemos que teóricamente hay un tema que ya se está discutiendo en una corte. La Corte Internacional. Sí. Exactamente, en donde pues se debería esperar un fallo, ¿no? Donde luego de realizar la consulta también popular para tratar y elevar este tema, pues está a la espera, ¿no? Pero en la práctica es diferente la situación. En la práctica parece entonces que sigue existiendo pues este provocamiento de parte de Belice al ver entonces situaciones como estas. Y siguen perdiéndose vidas, se sigue entonces con este conflicto que solamente las personas que viven en este territorio cercano a la línea de adyacencia pueden dar fe de lo que se vive realmente diariamente con los beliceños, ¿no? Hay muchas interrogantes que hacer en este punto. Vamos entonces a otro tema también de seguridad, y es el hecho, y hoy lo hablábamos precisamente con miembros de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad. Tuve la oportunidad de hacer una visita a una institución denominada INEES, que falta una situación y es más presencia del ejército. ¿Por qué? Porque el ejército obviamente tiene esa función de conformidad al decreto 18/2008, que es la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, de resguardar las fronteras de Guatemala. ¿Cuáles son las fronteras más conflictivas? No cabe duda, la frontera con Belice lo ha sido por años y esa no es tan extensa. Y la otra, ese sí es un grave problema, la frontera de más de 1000 kilómetros con México, que es por donde pasa la trata, el narcotráfico, el contrabando, las armas y otras cosas. Pero con Belice yo creo que deberíamos de tener una mayor presencia. El problema está que derivado de los acuerdos de paz y derivado también de teorías de pseudodefensores de derechos humanos, como suelo llamarles, pues no se permite también un crecimiento exponencial del ejército para cuidar nuestra soberanía, para cuidar nuestro territorio, para cuidar nuestro país. Así es, vamos a ir ampliando este análisis con unos datos, Julio. Con mucho gusto. Si pudieras adelantar, por favor. A la orden, Sandy, claro que sí. El diferendo territorial entre Guatemala y Belice ha generado muchos conflictos a lo largo de los años. Es importante recordar que esta zona de adyacencia equivale, como lo decíamos, en el punto de la frontera, 1 kilómetro de la frontera hacia adentro, en territorio guatemalteco, y otro kilómetro de la frontera, la línea imaginaria de la frontera, hacia adentro del territorio beliceño. En el perímetro de esos 2 kilómetros de zona de adyacencia, los compromisos adquiridos es que no existan ni asentamientos humanos, ni tampoco sembradíos, fincas o algo así, para evitar algún tipo de problema entre ambas naciones. Sin embargo, el ejército beliceño, de manera particular, ha tomado muchas represalias y de manera, Sandy, muy severa en contra
contra de ciudadanos guatemaltecos en repetidas ocasiones. Es más, te diría yo, aquí hay que hablar lo que ya hemos analizado en otras ocasiones. El ejército beliceño en ocasiones ha matado campesinos guatemaltecos y esto pues tampoco debe quedar impune. Y hoy un acto más, independientemente de que alguna familia, si tú quieres, aceptémoslo, guatemalteca, haya estado asentada en parte de lo que era la zona de adyacencia, no es quemando su vivienda, no es destruyendo sus pertenencias, porque eso ya sobrepasa toda situación de ley. Aparte, es el lado de la zona de adyacencia de Guatemala, no de Belice. Pero aquí hay una pregunta, Julio, que te la tengo que hacer, y es, bueno, hemos visto diversos incidentes, varios guatemaltecos han perdido la vida también en esta zona de adyacencia. ¿Qué pasa con estas muertes? ¿Quedan impunes? ¿Qué tanto hemos visto que avanzan las investigaciones, que se logran entonces sentencias, que se dan seguimiento penalmente? Porque pareciera entonces que los muertos los pone Guatemala y bien, gracias, no, ahí se terminó todo. Son vidas humanas. Son vidas de guatemaltecos valiosas como cualquier vida. Los hechos quedan aparentemente, porque tampoco, si no, yo creo que esto se sabría, en la más rotunda, completa y absoluta impunidad. Ha creado precedentes, lo sabemos y lo hemos dicho también en muchas ocasiones. La costumbre como fuente de derecho ha creado ya la mala costumbre de esta forma de actuar del ejército beliceño, y lo que se necesita es una postura más firme de parte de Guatemala. Hoy nuevamente aquí estamos hablando, como en el tema anterior, es el canciller Pedro Brolo quien viene, da la cara, y ahora lo que queremos ver es cuál va a ser ese comunicado oficial de parte de Guatemala. Tiene que haber un reclamo, y es más, yo te diría, independientemente de que esto se está conociendo, me refiero al diferendo territorial en la Corte Internacional de Justicia, tiene que haber también alguna corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí está en San José de Costa Rica, donde podamos reclamar los derechos de los guatemaltecos, de sus pertenencias, de sus cosas y de su vida. Exactamente, pero mientras tanto entonces sigue el conflicto. También se aprovecha esta impunidad con la que se ha actuado para seguir actuando de esta forma, para seguir entonces sembrando no pasa el temor. Nada. Por supuesto, porque al final si mato a alguien no me van a perseguir. Si provoco entonces la tragedia, como en este caso con esta familia, pues nada me va a pasar porque estoy luchando entonces mis ideales. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque puede ser que también esta situación del conflicto con Belice y Guatemala, esta diferencia que se tiene por territorio, puede ser aprovechado con otros fines, ¿no? Correcto. Podría darse una situación, piensa mal y acertarás, dice el dicho por ahí, No, definitivamente, al final de cuentas este problema, aun cuando se resuelva, y no sé de qué manera se vaya a resolver, por cierto, tampoco es que tengo mucha esperanza que la resolución de la zona de adyacencia vaya a ser tan beneficiosa para Guatemala, más bien creo que esto no va a cambiar en cuanto a los límites que ya existen. Lo que sí nos genera es problema, entonces tenemos que pensar en esta situación, tratar de minimizarlos, y por eso también hemos preparado más datos. Adelante, Julio. Gracias, Andy. Vamos a verlos ahí en pantalla. Mientras tanto, el proceso que se sigue en la Corte Internacional de Justicia dirime estos derechos supuestos que están en la denominada zona de adyacencia, pero aún continúa su proceso jurídico lento y largo. Quizás en ocasiones lo deseable sería tener más presencia definitivamente del ejército de Guatemala para poder evitar otro tipo de sucesos que se puedan seguir lamentando en dicho lugar. Sin embargo, esto por el momento, hay que decirlo, pues no es posible y se le ha dejado el territorio abierto, inclusive, y esto es lo que tú decías, piensa mal y acertarás, a sectores del crimen organizado internacional como los traficantes de droga, los traficantes de madera, que en todo este barullo aprovechan, ¿no? Por el bien de los ciudadanos de Guatemala y Belice que habitan el perímetro de ese lugar, Sandy, se espera una solución pronta, pero por sobre todo pacífica de ese diferendo territorial, pues que ya ni debería existir. Sabemos cuál es el territorio de Belice, cuál es el territorio de Guatemala, y por favor, como personas y países civilizados, convivamos en paz, simplemente como con cualquier otra frontera. Eso debería de realizarse, Julio, dejar que las leyes al final, que los organismos internacionales puedan tomar entonces una decisión sobre situaciones que no es culpa ni de los beliceños ni de los guatemaltecos. Es una situación que por años se ha venido arrastrando y que se necesita aclarar para ver si de ahí entonces se puede solventar y llevar esa tranquilidad, esa paz para las personas que viven en estos territorios. Sí. Porque mientras tanto entonces vivir en paz va a ser solamente un deseo, un sueño. Una utopía, algo que no es real, ¿verdad? Belice es Belice, ya sí fue declarado, no de ahora, desde hace tiempo, por algo es un país miembro, un Estado miembro de las Naciones Unidas, de la OEA, eso ya no lo vamos a cambiar. Y Guatemala es nuestro país y esa zona de adyacencia simple y sencillamente debería de funcionar
como cualquier otra zona limítrofe con México, con Honduras, con El Salvador, en los cuales no tenemos problema. Lamentablemente los problemas muchas veces los creamos para desestabilizar y lamentablemente este tipo de hechos, y con esto finalizo, Sandy, lo que hacen es dejarnos un mal sabor de todo un pueblo, que es el pueblo beliceño, pero no son ellos, es su ejército, que es demasiado abuso en contra de nuestros ciudadanos. Así es. Bueno, regresando, hablaremos de verdad. Guatemala enfrenta tantas situaciones, tantos problemas, Julio. Otro que más, ¿verdad? Enfrentamos otra situación y es una deuda que se tiene por varios millones de dólares. Construir hospitales, construir carreteras, construir escuelas. ¿Qué haríamos? Sí. Imagínate. Es correcto. O comprar la vacuna. Pero si las petroleras nos deben deudas millonarias, está difícil. Regresando, tenemos el análisis, también datos sobre esta situación de deuda para el Estado de Guatemala. Correcto. Recuerde que nosotros somos a la medida. El titular del Ministerio de Energía y Minas confirmó que a la presente fecha, 3 empresas que se dedican a la explotación petrolera vigentes adeudan más de 463 millones de quetzales al Estado de Guatemala. El Ministerio de Energía y Minas es muy puntual en los cobros que hace a todas las empresas que tienen compromisos con el Estado. El Ministerio cobra en nombre del Estado de Guatemala en el caso de las regalías y las participaciones por contratos petroleros. Pero la acción de cobro administrativa es impedida a veces por las propias defensas que realizan las empresas. A la fecha hay 3 empresas con importantes deudas con el Estado de Guatemala. Los 3 contratos, debo decir, desde hace varios años, hace algunos años, se encuentran ya bajo un proceso de terminación no automática del contrato, que es lo que nos permite la ley de hidrocarburos, y de los 5 contratos vigentes, 2 están al día y pues lamentablemente 3 no. El capital adeudado entre los 3 contratos supera un poco más de los 12 millones de dólares. Con multas e intereses, el último cálculo que se presentó superaba los 60 millones de dólares. El funcionario indicó que es por medio de la Procuraduría General de la Nación que se realizan los procesos de cobros. Los cobros, en coordinación con la PGN, van a pasar ahora a procesos judiciales. Debo decir que cuando yo asumí la cartera, todos estos cobros también estaban judicializados, pero lamentablemente empezamos a ver algunos reveses porque la vía por la cual se habían cobrado siempre judicialmente estos adeudos, pues algún tribunal de lo contencioso administrativo, de lo económico coactivo nos dijo que no procedía. Entonces nos ha hecho con la PGN revisitar la estrategia legal y estamos ejecutándola. Por este caso, la Contraloría General de Cuentas realizó una auditoría de alcance limitado por los adeudos en concepto de regalías. A ver, vamos a empezar, Sandy, este tema de análisis con un símil. Fíjate, a nivel internacional, Guatemala podría catalogarse muy pequeño, como un microbio literalmente en cuanto a producción de petróleo en comparación con países como México, como Venezuela, como Arabia Saudita, como Brasil. ¿Por qué? Porque toda la producción petrolera de Guatemala en un año se produce fácilmente aquí a la par, en México en día y medio. Es decir, partamos de eso. ¿Tenemos petróleo? Sí. Poco, de una calidad regular, hay que decirlo. Entonces, si es poco, es con mayor razón que debemos de cuidar esto que se llaman regalías, que es una palabra que viene de regalo, pero de regalar nada, porque esos poco y aún de mala calidad petróleo que estamos hablando es nuestro, es de Guatemala, es del Estado, y así, pues si es extraído y lo utilizan estas petroleras, 5, por cierto, de las cuales 2 sí cumplen y 3 desde el año 2017 vienen con este problema, pues hay que exigirles que nos den esas pequeñas regalías que tan pequeñas están representando ya casi los 500 millones de quetzales que podríamos invertir en cualquier otra cosa. Pero ¿por qué Guatemala no le ha dado por años? Porque esto es una situación que venimos arrastrando también. El poco valor que le damos entonces a nuestro petróleo y también a las condiciones bajo las cuales se establecen empresas que, incluso imagínate, que se ha llegado al punto de que nos deban 60 millones de dólares. ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento pasó? Uno se pregunta, ¿verdad?, en este tema. Hay un abogado del Estado que es
en sí la institución de la Procuraduría General de la Nación. Cuando los contratos son lesivos, es decir, no nos producen mayor beneficio, y estos son contratos evidentemente lesivos, porque el problema de estar pensando si se demanda o no data del año 2017, de lo cual ya es bastante tiempo atrás. Aquí ya no hay que pensarlo, no solo es que se demande por daños, por perjuicios a estas petroleras, sino que también en todo caso pues iniciemos el proceso de cancelación por ser contratos lesivos al Estado guatemalteco. No pueden ser beneficiosos simple y sencillamente porque se llevan nuestro poco petróleo y no nos pagan lo que corresponde, que por cierto esa es otra cosa que a veces cuesta entender, ¿verdad? Porque ponemos el petróleo y lo de las regalías termina siendo un porcentaje al final de cuentas también muy bajo. Exactamente, vamos a ir ahondando con algunos datos que tenemos, Julio, sobre esta situación que es crítica, la verdad. 60 millones de dólares. Dios. Perfecto. Es un decir nada más, no porque esté bien. Vamos con los datos, entonces ahí los va a ver usted en pantalla. De conformidad al artículo 121 y 122, Sandy, de la Constitución Política de la República de Guatemala, todos los productos que existan en el subsuelo del territorio nacional son propiedad del Estado. Esto aplica, por ejemplo, de manera clara para el petróleo y sus derivados. Sin embargo, el Estado de Guatemala ha otorgado concesiones para su extracción a 5 empresas extranjeras. A cambio de la explotación de este recurso natural, Sandy, propiedad de los guatemaltecos, estas empresas se comprometieron, no de palabras, se comprometieron contractualmente con el Estado de Guatemala al pago de regalías para nosotros. Sin embargo, se está convirtiendo en un problema cada vez más crónico, más endémico, que de 5 son 3 y si nos descuidamos las 5 nos van a terminar debiendo la deuda millonaria que al menos estas 3 empresas extractoras de petróleo tienen a la fecha con nuestro país. Y si no hacemos algo, no se paga. Y si no hacemos algo, pasan más años. Y si no hacemos algo, seguimos regalando literalmente el poco petróleo que tenemos. Exactamente. Julio, aparte de esto es reevaluar también, ¿no?, las condiciones bajo las cuales Guatemala pues establece o ¿cómo tiene negocia, estas, no? Exactamente, con las empresas que se logran establecer, porque imagínate, se tiene entendido que 5 son las empresas que se han logrado establecer y de estas ¿son 3 las que han incumplido? Son la mayoría, ¿verdad? Entonces, imagínate. Representa más del 66% de las empresas que no nos cumplen. Entonces estamos muy mal. Otros países se hacen ricos, literalmente ricos, con los productos de su subsuelo. Y aquí en Latinoamérica, ni siquiera estamos dando ejemplos a nivel mundial. Chile, a través de la minería. Bolivia, a través también de la minería. Perú, a través de la minería. Venezuela, con el petróleo. Claro, ahora el régimen que tienen ya no les deja ser ricos. Y México, no digamos, su principal producto realmente que hace rica a esa nación es el petróleo. Entonces creo que sí podemos de alguna manera crear mejores condiciones, pero parece ser que esto nosotros siempre actuamos tarde, cuando ya es demasiado tarde y cuando no se puede hacer prácticamente mucho, ¿no? Y dejamos que cualquiera nos pisotee. Y esto no debe pasar porque al final entonces debemos de poner las condiciones. Si no quieren, pues bueno, es mejor que se vayan y no nos queden debiendo, que es una situación que al final la pregunta es, ¿se va a recuperar ese dinero? Difícil, Sandy, mira. ¿Qué ha podido hacer Guatemala con ese dinero y cuál es el panorama que tenemos en cuanto a este tema del endeudamiento, ¿no? ¿Qué hubiera podido hacer Guatemala? Cortarlos desde hace tiempo. Sí, pero bueno, esto lamentablemente no se ha hecho. Así que le vamos a dejar este tema aquí para la reflexión, para el análisis, para la preocupación, para lo que usted desee, porque al final de cuentas esto es lo que está pasando y otras muchas cosas más de importante en Guatemala que hoy vale la pena resaltarlo. Así es, 60 millones de dólares. Así Eso es lo que nos deben, imagínense. ¿Información? ¿Te parece? Si damos información en un momento. Sí, pero también, vamos cerrando. También para ir cerrando, sí, vamos a pedirle a producción rápidamente que pongamos en pantalla, por favor, los otros datos y después regresaremos con información. En teoría, Sandy, la explotación de los recursos naturales, como los hídricos, mineros y petroleros, deben de producir trabajo, desarrollo, plata y beneficios para los guatemaltecos. A nosotros lo que nos produce es problemas. Sin embargo, los contratos y concesiones otorgados a estas empresas extranjeras no nos producen beneficios y causan problemas sociales como la contaminación inclusive. Además, no representan una ganancia suficiente para el Estado guatemalteco para que el Estado invierta esas regalías en obras de beneficio público. Así que por el momento, fuera de la deuda millonaria, se están generando conflictos de orden social que no son sostenibles en el tiempo y que deben de cambiar. Y si no nos sirven, pues que cesen esos contratos. Mejor sacarlos
literalmente, y ya no permitirle la explotación de nuestro hidrocarburo a tenerlos ahí otros 10 años. Exactamente. Bueno, concluimos entonces con este análisis, regresamos con la parte informativa, siga con nosotros. Nosotros somos, ya usted lo sabe, a la medida. Ya regresamos y sabe usted que diversas entidades y representantes de gobiernos se han hecho presentes a la ciudad de Panamá, en donde se está desarrollando actualmente el denominado Foro Parlamentario de Inteligencias y Seguridad. Uno de los principales temas a tratar, el problema que representa el contrabando. Vea la información. Se expuso la necesidad de combatir el contrabando y la defraudación, pues este flagelo está impactando a países centroamericanos como Guatemala, El Salvador u Honduras. Para eso necesitamos conocimientos técnicos, cooperación entre los países, tecnología y también recursos financieros. El comercio ilícito global está destruyendo nuestra economía nacional. Si bien los cigarrillos, las medicinas y las bebidas alcohólicas son las más afectadas, hay un sinfín de productos y sectores que son contrabandeados y falsificados en todo el mundo. Este comercio ilícito está generando grandes utilidades ilegales que financian otras actividades de las estructuras criminales como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y son fuentes para el blanqueo de capitales y financian la corrupción. Los gobiernos dejan de percibir impuestos y es importante mencionar que gran parte de la inversión social que los países necesitan podría sustentarse no con préstamos internacionales, sino con los impuestos que generaría el comercio legal, el cual está siendo sustituido rápidamente por el ilegal. Este miércoles Guatemala participará a través de la Intendencia de Aduanas de SAT, en donde se expondrán las estrategias para frenar este flagelo. José Lemus, quien hace unas horas era ministro de Comunicaciones, dejó esta cartera para regresar a su curul. Fue a través de un comunicado de prensa que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó el pasado 25 de junio que Josué Lemus puso a disposición su cargo como ministro, la cual fue aceptada por el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Lemus manifestó su agradecimiento al presidente e indicó que como parte del camino político asumirá el cargo por el que fue electo como diputado del Congreso de la República, desde donde continuará su servicio a la población. Siguiendo con los procedimientos administrativos correspondientes, el Ministerio de Comunicaciones quedará bajo un cargo interino, con el objeto de no afectar el proceso de continuidad de los proyectos en ejecución, garantizando la estabilidad de la institución. Esta misma tarde, el exministro de manera inmediata se hizo presente al Congreso de la República para asumir su curul como diputado de la bancada oficialista Vamos. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social informó que el comedor social, ubicado en este caso en las instalaciones de FEGUA, que si usted no las conoce están en la 10ª avenida 20-21 de la zona 1, ya reabrió sus puertas. Diariamente van a ser servidos 250 desayunos y 350 almuerzos. Además, respetando, por supuesto, como en otros comedores de este tipo, todas las medidas de bioseguridad. Vea la información. Aperturando el comedor de FEGUA, que es un comedor que por la situación de COVID tuvo que cerrarse el año pasado. Hoy se está inaugurando nuevamente con un protocolo y metodología de funcionamiento que garantiza el distanciamiento social, que garantiza mantener las medidas sanitarias para evitar los contagios. Está priorizando que el alimento llegue a las madres y padres acompañados de niños menores, a personas de la tercera edad, a personas con desnutrición. Hoy las madres o padres acompañados de un niño menor se les servirá a cada uno la misma porción de alimentos. Guatemala recibió una donación de congeladores por parte de Estados Unidos para el resguardo de las dosis de vacuna contra el COVID-19. De esta manera entonces se busca garantizar el adecuado manejo de frío de estas dosis para que sean efectivas. Se trata de 5 congeladores que pueden llegar a una temperatura de menos 20 grados centígrados y un ultracongelador que llega hasta menos 86 grados. La donación fue realizada por el gobierno estadounidense a través de su embajador en el país, William Pope. Hoy en la mañana recibimos
un hipercongelador que es con unas características técnicas muy importantes, vienen a fortalecer el proceso de cadena de frío en el Centro Nacional de Biológicos. También vienen 5 congeladores para almacenar vacuna a -20. 3 de ellos se quedaron a nivel central y 2 de ellos se van, uno a Jalapa y uno a Lichil. Durante la entrega se mencionó que el objetivo es fortalecer la cadena de frío en Guatemala para el almacenamiento de vacunas contra el COVID-19. La donación realizada por los Estados Unidos forma parte del programa de apoyo humanitario del Departamento de Defensa de dicho gobierno. Hasta mañana. Que descanse, feliz noche. Chao. Adiós.